Bueno, en el marco de esta pandemia y esta cuarentena, el mensaje que quiero pasar en nombre del Instituto de Promoción de Carne Vacuna es que la carne vacuna está de nuestro lado, ¿sí? Desde el Instituto venimos viendo algunas cuestiones estructurales en los cambios de hábitos de consumo de carne por parte de nuestra sociedad, donde vemos que 6 de cada 10 personas siguen siendo carnívoras, pero hay un 32% de la gente que disminuye el consumo de carne y hay una población de un 3% de vegetarianos y un 2% de veganos que directamente eliminan la carne vacuna. Entonces, esa cuestión de ir bajando el consumo de carne, ir apartando la carne vacuna de las dietas puede tener algunas implicancias de tipo inmunológico o pueden repercutir negativamente en la salud. Eso en términos estructurales. En términos coyunturales, obviamente la pandemia y la cuarentena y el hecho de que la gente esté encerrada y angustiada y con un alto nivel de incertidumbre hace que nuestro nivel de defensas empiecen a ser cada vez más bajos. Empezamos a sentir este bajón de defensas, y de hecho sí se ve en distintos lugares del mundo, ¿no? Cuando uno busca en Google las tendencias, el miedo al coronavirus y el tema de defensas bajas, la baja de defensas, aparece cada vez con más frecuencia como una preocupación de la gente. Por estas dos cuestiones, una estructural y una coyuntural, uno tiene que resaltar una vez más lo que significa la carne vacuna desde el punto de vista nutricional. Desde ese punto de vista, la carne vacuna tiene un enorme aporte de proteínas, ¿sí? Para entender lo que son las proteínas, son como cadenas, hablándolo de manera muy práctica, cadenas de aminoácidos. La carne vacuna, justamente, es uno de los pocos alimentos que tiene todos los aminoácidos esenciales, aquellos que no somos capaces de producir con nuestro propio cuerpo. Entonces, junto con otros muy poquitos alimentos, es donde uno puede encontrar todos los aminoácidos esenciales, ¿sí? ¿Cuál es el rol de estos aminoácidos esenciales en la defensa del sistema inmunológico? Es enorme, porque si decimos que estos construyen o ayudan a construir las proteínas, y las proteínas son la base sobre la cual se terminan elaborando los anticuerpos, ¿sí? Herramienta fundamental en el mecanismo de defensa de nuestro organismo. Hay algún déficit de aminoácidos que siempre determina, digamos, por ejemplo, el triptofano, es uno de los aminoácidos cuyo déficit termina con algunos problemas en el sistema de inmunidad de los seres humanos. O hay otros aminoácidos que también, que contienen azufre, como la metionina o la cisteína, en donde también su déficit provoca de alguna manera problemas al sistema inmunológico, todo lo que tiene que ver con los tejidos linfóideos, es donde se elaboran justamente todos los anticuerpos. Entonces, una vez más, y para recalcarlo, la carne vacuna es uno de los pocos alimentos completos que nos brindan todos los aminoácidos esenciales. Hay recomendaciones y citas por ejemplo, la doctora Susana Bramante, que es experta en nutrición y que trabaja en el proyecto de carne sostenible de Italia, que recomienda la incorporación de carnes en las dietas equilibradas, algo similar, y si buscan de parte de la Sociedad Argentina de Nutrición, hay recomendaciones siempre de incluir a la carne como un componente más de una dieta ordenada. Otro de los nutrientes en los cuales la carne vacuna tiene un rol fundamental es en el caso de algunos minerales, algunas vitaminas. En el caso de vitaminas, por ejemplo, las del complejo B tienen un rol importantísimo también en la defensa del sistema inmunológico, todo lo que tiene que ver con la producción de glóbulos blancos, glóbulos rojos. El zinc y el hierro también como minerales, y con un peso importantísimo en la carne vacuna, mucho más alto su proporción en relación a lo que puede llegar a ser otros alimentos. Por ejemplo, hierro encontramos en carne vacuna el doble de la cantidad que podemos encontrar en carne aviar, y el triple que lo que podemos llegar a encontrar en pescado, ¿sí? Y el zinc pasa algo parecido, el doble en el caso de la carne vacuna con respecto a la carne aviar, y el cuádruple con respecto a la carne de pescado.
mercado. O sea, es un componente o son minerales que están en una elevada proporción en la carne vacuna y que también juegan un rol importantísimo en esta cuestión de mejorar el sistema inmunológico, fundamentalmente por sus propiedades antioxidantes, ¿sí? En la medida que contribuyen a mejorar las características de las sustancias antioxidantes en el organismo, de enzimas antioxidantes, otro ejemplo y otro mineral que forma parte de este proceso y que la carne vacuna tiene es el selenio, ¿sí? En donde, bueno, de alguna manera el tener estas sustancias antioxidantes contribuyen a eliminar lo que se conoce como radicales libres, que es, hablando de manera muy sencilla, son aquellas sustancias dañinas para nuestro organismo. Entonces, esto es un poco muy apretadamente una síntesis de lo que significa la carne vacuna en una dieta ordenada. Y bueno, más que nada resaltarlo en este contexto de pandemia y cuarentena que nos toca vivir, y ojalá les sea de utilidad para poder tener una alimentación más ordenada y un fortalecimiento de nuestras defensas bajas para tratar de pasar lo mejor posible este momento.